Continuamos nuevamente. Entonces, vamos en que cómo han logrado imponer estas ideologías en los países en los cuales ya están. 1, medios de comunicación, manipulación del lenguaje. 2, a través de la educación. 3, a través de hacerlo ley. ¿Qué han hecho ley o qué quieren hacer ley? Matrimonio homosexual, defensa a las mujeres de la violencia de género, leyes para la discriminación por razón de género, leyes para legalización del aborto y la pedofilia como ley también. Entonces, ese es como el trayecto que han seguido en estos países. Nuestros países latinos van en ese camino, algunos en mayor progreso, otros no tanto, pero todos están por ese mismo camino. Entonces, les decía que en el 2019 se reunieron estas organizaciones a nivel Hispanoamérica y detectaron que su gran obstáculo es la iglesia evangélica, ni siquiera la católica, porque la católica tiene una entidad que gobierna, digámoslo así, entonces es más fácil llegar a hacer a llegar como a apoyarse, pero con la iglesia evangélica ha sido, son sus oponentes totales. Entonces, ¿qué dijeron? Tenemos que hacer algo aquí. Entonces, ¿qué han hecho? 1, publicación de Biblias inclusivas. Entonces, ustedes ya van a encontrar Biblias que hasta tienen el loguito del arco iris que ellos manejan y manejan aquellos versículos que van en contra del homosexualismo, que lo catalogan como pecado, pues aquellos versículos ellos los niegan y dicen que no es de esa forma que se debería traducir. Otro es la teología queer, gay u homosexual. Resulta que hay teólogos que, así como teólogos cristianos que estudian la Biblia, hay teólogos de esta ideología y que defienden esta ideología de una manera muy fuerte. Entonces, por ejemplo, algunos de ellos sostienen que Jesús era homosexual. Hay un libro que se escribió que se llama El Dios homosexual o El Dios queer, que eso ni siquiera lo tradujeron porque es algo muy fuerte. Y en nuestros países latinos, que ya llegó todo esto, porque eso ha sido en otros países, pero en nuestros países latinos hay un libro que se llama El Evangelio Subversivo. Ese libro lo escribió Thomas Hans, que era un misionero. Él era un misionero. Y resulta que este libro fue distribuido por la editorial CLIE, que antes era una editorial conservadora evangélica, y hoy en día distribuye libros como este. Este misionero salió del closet. Entonces, a partir de que salió del closet y se declaró homosexual, dice, él escribió este libro y en este libro cuenta las historias del Nuevo Testamento, las cantidades de historias que según él hay acerca de la homosexualidad. Entonces, por ejemplo, una de las que hablas es, ustedes recuerdan el episodio del centurión que pidió a Jesús que sanara a su criado, pues resulta que ese criado, según este hombre, era el amante del centurión. La Biblia en ningún lado nos dice nada acerca de esto, pero ellos, en este libro se habla acerca de eso. O por ejemplo que Jesús y el apóstol Juan, que Jesús y el amor que sentía por el apóstol Juan, hablaba de un amor especial en cuanto a cercanía física y a intimidad. Entonces en este libro habla cosas como esas. Y están publicando también libros donde dicen que la Biblia se contradice, que la Biblia tiene muchos errores, que no tiene un terreno sólido. Entonces, eso ya está sucediendo en nuestros países, eso ya está dentro de nuestro país. Entonces, la depravación está creciendo, la maldad. ¿Y qué pasa? La siguiente es infiltrar los organismos interdenominacionales. Se están infiltrando en nuestras iglesias. ¿Y cómo logran infiltrarse en nuestras iglesias? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para pararnos en contra de esto? Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué pasa?
Cuando la iglesia no se levanta en contra de esto desde el principio, sino que va dejando y va siendo laxa, y desde que no me toquen a mí, déjenme quietico, pactemos, ni yo los molesto, ni ustedes nos molestan, entonces estamos tranquilos. Pero ¿qué pasa? Que cuando se legalizó, por ejemplo, las leyes acerca del matrimonio homosexual, como iglesia, no importa, eso no nos toca, allá ellos y sus vidas, ¿cierto? Se legalizó el aborto, allá ellos, eso es con ellos. Pero entonces ahora viene a ser legalidad el hecho de que se debe aquí en la anterior, leyes para discriminación por razón de género. Entonces, ¿qué pasa? En estas leyes por discriminación ya nos toca como iglesia. ¿Por qué? Porque se han dado casos, si ustedes se ponen a analizar y a investigar un poquito, casos o situaciones en otros países, acá en Estados Unidos, en España. Aquí en Estados Unidos se dio que por una panadería, por no hacerle una torta especial a un matrimonio gay, homosexual, entonces los demandaron. ¿Y qué pasa? Los judicializan por no hacerlo, porque están atentando contra sus derechos, y mi derecho es ley y tú tienes que respetarme y someterte y hacerlo. Entonces lo mismo con las iglesias. Si tú no me quieres casar, eres pastor y no me quieres casar, te judicializan. ¿Por qué? Porque ya es ley. ¿Y por qué llegó a ser ley? Porque la iglesia se quedó callada, porque la iglesia no habló, porque la iglesia no fue luz, porque la iglesia no fue estorbo. Entonces es ahí donde decimos, bueno, ahora sí nos está tocando, ahora sí está llegando a nuestras puertas, ¿no? Entonces esto implica el final de la naturaleza humana, de la familia, de la masculinidad, de la reproducción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, identificar la mentira. Ya hablando como iglesia, estábamos hablando que es importantísimo cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros pensamientos, no dar lugar a lo malo, sino en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo. En esto pensad, la importancia de los pensamientos, la importancia de la conciencia. Ya sabemos que la conciencia o nos acusa o nos defiende, ¿cierto? Entonces, a partir de esa base como iglesia, ahora vamos a mirar qué vamos a hacer ante todo esto que se está llegando como una bomba a todos nuestros países. Entonces, uno, como iglesia debemos identificar la mentira. Tú y yo somos la iglesia. ¿Cómo identificamos la mentira? En Génesis 3 vemos que Adán y Eva estaban en el huerto y tenían una gran amistad con Dios. Era tan grande la amistad que se hablaban, como estamos hablando en este momento tú y yo. Hablaban, compartían. Dios les puso a su disposición absolutamente todo, y todo era hermoso, todo era bello, y no había enfermedad, no había muerte, no había nada. ¿Y qué pasó? Llegó el enemigo a sembrar duda en el corazón de Eva. Eva le escuchó. Pero ¿qué pasa? El enemigo sabe que tiene que manipular con mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que de ningún árbol puedes comer. Entonces Eva de primerazo no le creyó, sino que le contestó y le dijo, sí, nosotros podemos comer de todo árbol. Del único árbol que no podemos comer es de ese. Entonces, inicialmente, la primera mentira no le funcionó al enemigo. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, tengo que darle más fuerza, y una mentira mucho más grande. Entonces le dijo, bueno, pero Dios sabe que si tú comes de eso, serás como Dios. Aprenderás a discernir entre el mal y el bien. Entonces ahí eso le llamó la atención, sembró la duda en su corazón. Entonces se dejó engañar por la manipulación del lenguaje, ¿cierto? Se dejó engañar porque no identificó la mentira. ¿Por qué no fue y le preguntó a Dios? ¿Cierto? Pero no, se dejó engañar. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta de la mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darnos cuenta de las mentiras, mirarlo todo, escudriñarlo todo, recibir lo bueno y desechar lo malo, dice la palabra. Entonces, estemos pendientes, pidámosle a Dios ese discernimiento para que en todo lo que nos rodea nos demos cuenta, no empezar a decir, uy, esto y esto, no. Pero que tengamos la claridad, aquí, en esto hay manipulación. Un video tal, en esto hay manipulación. Por ejemplo, aquí
Yo no sé en este momento en Colombia cómo estará la cosa, pero por lo menos acá tú entras en un almacén, vas al lugar de los niños, de los juguetes, y tú vas a ver colorido, colorido. Hay un bombardeo súper tenaz para los niños. Si ustedes se ponen a ver películas de los niños, para los niños infantiles, videitos, ahí está entrando todo. Ahora, todo eso tiene relación. No creamos que es santurronería o que es religiosidad. No, todo tiene relación y les voy a mostrar por qué. Por ejemplo, el Capitán América, que aquí en Estados Unidos fue concebido por el honor y el amor al país, a la patria. Entonces él siempre ha representado eso, el amor a su patria, y este país se creó con principios cristianos. ¿Y qué pasa? Ahorita en junio creo que es el mes del orgullo gay, y este mes van a lanzar al Capitán América como gay. Se van a dar cuenta. ¿Y por qué una película, una serie, algo que ven los niños o que vemos todos? Pues porque eso hace parte de ese bombardeo en nuestras mentes. Entonces, ¿por qué si eso no tiene nada que ver? Pues miren que sí tiene que ver y mucho. Entonces, lo primero, identificar la mentira. Lo segundo, no se dejen llevar por el miedo. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes son los primeros que se nombra ahí? Los cobardes, ¿cierto? Dice los cobardes e incrédulos. Nosotros no podemos dar lugar a ser cobardes. ¿Por qué? Dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, autoridad y dominio propio. ¿Y qué pasa? Nosotros, como vamos a ver ahorita más adelante, necesitamos pararnos en la brecha. Y así como dijeron en esa reunión, ellos son el obstáculo para que esto no crezca. Tenemos que infiltrarnos. ¿Y cómo se han infiltrado? A través de todas estas cosas que vimos, y están ahí en la iglesia, se metieron a la Biblia, se metieron a la palabra, se metieron a nuestra base, se metieron con Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si tú has sido llamado por Dios, si tú has sido restaurado, sanado, levantado, perdonado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer por esto? Entonces no podemos permitirnos ser de ese equipo de cobardes. Para eso no nos ha llamado Dios. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Recordar quiénes somos. En Mateo 5 se escribió acerca de los discípulos. Y está una serie de lista en el sermón que Jesús dio. Y dice, bienaventurados, felices, aquellos que ¿qué? Aquellos que lloran, aquellos que son perseguidos, aquellos que son calumniados, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, son bienaventurados, doblemente felices. ¿Por qué? No porque estén viviendo eso en este momento, sino porque saben en quién ha creído, en quién han creído, y porque saben que serán consolados, que serán saciados, que recibirán recompensas en el cielo, que vamos a llegar a la presencia de Dios. Y dice, ustedes son mi pueblo. Entonces, Jesús nos estaba describiendo allí y estaba diciendo, ustedes serán consolados, ustedes serán saciados y van a ser bienaventurados y felices, no porque tengan muchas posesiones, no porque tengan el último carro o el último celular de marca o qué sé yo, no, porque lloran, porque son perseguidos, porque son calumniados. Miren todo lo que vivió Jesús en esta tierra hasta lo sumo, hasta su última gota de sangre por amor a nosotros. Y ninguno de nosotros hemos vivido ni llegado a ese extremo. Entonces, recordemos quiénes somos en Él, cuál es nuestra identidad en Dios, quiénes somos en Dios. ¿Quién dice la palabra que somos nosotros? Necesitamos estar arraigados
cimentados, aferrados, necesitamos estar escuchando palabra todo el tiempo, porque si no, esto es lo único que nos va a sostener en estos tiempos, y esto es lo único por lo cual a través del Espíritu Santo de Dios vamos a recibir fuerza, fortaleza, sabiduría para saber cómo actuar. Dice en el versículo 13, nos describe como sal, somos sal de la tierra. Y la sal en los tiempos de Jesús era un elemento de preservación para la pudrición. Entonces, para que los alimentos no se dañaran, no se pudrieran, pues les echaban sal para preservarla. Entonces, la sal tiene que ver con carácter. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus principios de vida? Y que te sostengas en ellos sobre la roca angular que es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ir a este mundo que está cada día en más decadencia, cada día en más pudrición, cada día en más depravación. Entonces somos la iglesia, los que somos llamados a ser esa sal que sazone esta tierra y que no permita que llegue a pudrición total. Entonces ahí estamos tú y yo, la luz del mundo, somos luz. Entonces dice que la luz se coloca arriba y no se coloca abajo de la mesa, sino que se coloca arriba para que ilumine, ¿cierto? Este mundo está en tinieblas y necesita de luz. Y no dice es una luz, no, es la luz del mundo. Una luz puede ser el budismo, qué sé yo, pero realmente la luz del mundo es aquel que es hijo de Dios, que es iglesia, que hace parte de su iglesia. Entonces, este mundo está en tinieblas y necesita la luz. Y si tú dices, bueno, pero yo soy una luz muy pequeña, tú eres llamado a hacer luz allí donde estás, a hacer luz en todo lo que hagas. Entonces, dice Hebreos para finalizar, Hebreos 12:1, y hablando antes de todos los hombres de Dios, hombres de fe, luego dice el conector entre el capítulo 11 y el capítulo 12 de Hebreos, mirad la gran nube de testigos, una multitud de grandes testigos. Son todos aquellos hombres que han permanecido firmes en la fe y han terminado bien. Entonces, todos ellos son nuestros testigos. Y dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Este primer versículo debería llegarnos muy, muy profundo en el corazón. Por eso trabajamos primero acerca de nuestro corazón, de nuestros pensamientos y de nuestra conciencia. Cuidemos nuestros pensamientos, y esto es a diario ponerle cuidado a nuestros pensamientos y que permitimos que entre, y que todos los santos días, así sea poco lo que sea, entre la palabra de Dios a tu vida y a tu corazón. Ella es la que te preservará, te mantendrá firme, te dará fortaleza, te levantará, te guiará, te mostrará el camino que debes seguir y hará de ti ese hombre o esa mujer que Dios quiere que seas cada vez más. Dice, despojándonos del pecado que nos asedia. Cuando uno empiece a correr una maratón, si alguno de ustedes ha corrido una maratón o ha tenido algún familiar amigo que corrió una maratón, se despoja de todo, ¿no? Entre más libre vaya, mucho mejor, y así debemos ser nosotros. Entre más libres de pecado, entre más nuestra conciencia esté bien y nos defienda, mejor correremos esta carrera. No le demos lugar al pecado que nos asedia. Si un pecado nos asedia, alejémonos de él. Pidámosle a Dios que nos ayude a superar eso. Dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Esto es una carrera larga. Nosotros no vamos a lograrlo de la noche a la mañana. Esto es una carrera larga, de paciencia. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto no es de correr rapidísimo. Esto no es de abordar de inmediato, no. Esto es una carrera que implica paciencia, que implica tiempo, que implica que te mantengas fiel, firme. Cuando uno corre un maratón tiene que cuidar su aire, ¿cierto? Administrar el aire.
no gastarlo inmediato, o sea, no estar afanado, no estar corriendo rápidamente, sino que todo paso a paso, ¿cierto? Mantener un ritmo para seguir y llegar hasta el final. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces necesitamos no quitar la mirada de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminó sobre el agua? Y mientras caminó estaba viendo a los ojos a Jesús. Pero ¿qué pasó? Bajó su mirada, inmediatamente se hundió. Entonces, ¿qué nos dice esto? Puestos los ojos en Jesús. Tenemos que tener los ojos en Jesús. ¿Y cómo es poner los ojos en Jesús? Pues alimentar todo aquello que alimenta nuestro espíritu. Recibir la palabra frecuentemente, porque por la única parte que vamos a aprender de Jesús, de sus pasos, es a través de la palabra. La palabra, esa palabra de Dios que llega a tu corazón, que tú sabes que penetra hasta lo más profundo y que obra en ti y que es real y que se hace vida, que toma vida en ti. Entonces pidámosle que esa palabra tome vida en nosotros para que permanezcamos viendo a Jesús, como viendo al invisible, porque sabemos en quién hemos creído y porque sabemos que Él cuida de nosotros y nos llevará ante la presencia del Padre. Entonces, resistir hasta la sangre contra el pecado. Si ustedes siguen leyendo allá, describe que resistió hasta la sangre, hasta lo sumo, contra el pecado. Entonces necesitamos pedir a Dios que nos ayude. Diga al débil, fuerte soy. Entonces, ¿qué puedo decir para finalizar en cuanto a este tema? Necesitamos recurrir a personas que son profesionales en el tema, que han estudiado por años el tema. A mí me gusta investigar, leer acerca del tema, ver cómo está nuestra situación, no solo en Colombia, que está tremendo, sino en los demás países. ¿Por qué? Porque es un esquema que se ha venido repitiendo de país en país. Entonces, si nosotros estamos atentos de qué ha pasado en otros países, sobre todo primermundistas, con todos estos temas, pues vamos a saber cómo afrontar, qué es lo que va a pasar, como una película que se va a repetir acá. Entonces, simplemente esto es un esbozo, pero realmente esto tiene un trasfondo, esto tiene mucha cosa para mirar. Entonces, aquí les dejo algunas fuentes que ustedes pueden consultar. Agustín Laje es un politólogo, él es argentino, él ha trabajado desde muchos años atrás todos estos temas de ideología de género, de feminismo, del aborto, todos estos temas encontramos en su canal de YouTube o lo pueden encontrar por Facebook, Instagram, bueno, pero sobre todo en YouTube. Y trabaja estos temas súper profundamente. Escribió un libro que se llama La Nueva Izquierda. Bueno, en este momento se me escapa el nombre del libro, yo lo tengo por acá. En este libro él relata muchísimo acerca de todos estos temas. Otra persona es Mamela Fiallo, que ella también trabaja acerca de todo esto. Ella es católica, pero lo trabaja súper bien, es periodista y va a profundidad con estos temas. Son gente que saben acerca de todo esto. Pablo Muñoz Uturrieta escribió un libro que se llama Mentiras que te cuentan, verdades que te ocultan. Este libro recomendadísimo y también pueden seguirlo a él. Todos ellos hablan acerca de estos temas y desenmascaran la forma como opera y cómo llega y cómo nos la quieren imponer. Hay un canal que se llama Rincón Apologético, sobre todo en Instagram, por ejemplo, o en YouTube lo pueden encontrar. Rincón Apologético habla acerca de todos estos temas y es desde un ámbito cristiano, entonces él nos da mucha luz de cómo abordar todos estos temas desde la apología. Pablo Rosales es un canal en YouTube que ustedes pueden buscar y él es pastor, él trabaja mucho acerca de la niñez y desenmascara mucho la ideología de género en cuanto a películas, canciones. Allá pueden ir a ese canal e investigar un poquito más. Habrían muchos canales, muchas cosas que podría dar más, pero pues creí pertinentes estos en este momento. Ustedes pueden ir y buscar y si quieren saber más acerca del tema, pues a un nivel más
profundo y más, con más contundencia porque lo han manejado por años y años.